Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Empirismo de Locke. John Locke es un gran filósofo británico, nacido en 1632 y muerto en 1704. Podemos decir que es uno de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía, sobre todo por sus aportaciones en el ámbito de la teoría del conocimiento y también en relación con la teoría política. Locke, pues no cabe duda de que diríamos es el fundador del empirismo inglés. Posteriormente le sucedió como otro gran filósofo empirista, pues el propio David Hume. Locke aborda temas muy diversos en sus escritos filosóficos y políticos con gran originalidad, elegancia y claridad. Fue amigo, por ejemplo, de Newton, de Isaac Newton. Él era médico también, además de filósofo, y en su ensayo sobre el conocimiento, sobre el entendimiento humano, que se publicó en 1690, pues establece las bases de lo que es el empirismo. Ciertamente es una obra que es el resultado de conversaciones con otros pensadores, científicos, etcétera, durante pues una serie de años, y que luego eso se concretó en la redacción de este monumental tratado de teoría del conocimiento. Este mismo tratado fue también, por ejemplo, analizado por Leibniz en otra gran obra, que es Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, que analiza los planteamientos empiristas de Locke desde una perspectiva racionalista, criticándolos. Ciertamente, Locke, diríamos que establece pues unas pautas en la teoría del conocimiento que luego seguirán otros pensadores empiristas, pero podemos decir que el método empleado por John Locke en su investigación es lo que él llama método histórico, una especie, podríamos decir, de historia natural de la mente, o lo que es lo mismo, un análisis descriptivo de lo que hay en la propia inteligencia humana, semejante, pues podríamos decir, a la enumeración y clasificación que podría hacer un botánico en su observación de especies de plantas, pero con la diferencia que se aplica a los contenidos de la mente. Y los contenidos de la mente, para Locke, provienen siempre de la experiencia. Locke define además la idea como el objeto del pensamiento cuando un hombre piensa. Está convencido también este gran filósofo de que toda idea procede de la experiencia. Cuando nacemos tenemos la mente en blanco, no tenemos ninguna idea, porque todos los conocimientos proceden de la experiencia a través de la vista, del oído y de otros sentidos. En consecuencia, Locke niega claramente que haya ideas innatas, rechaza el innatismo cartesiano, por ejemplo. Por cierto, Locke leyó con mucho interés las obras de Descartes y de otros filósofos, por supuesto racionalistas, pero se separó de ellos en numerosas cuestiones. Y de hecho, por eso podemos decir que racionalismo y empirismo son corrientes filosóficas contrapuestas claramente, aunque en algunas cuestiones pues coincidía con los planteamientos de Descartes también. Parece, por otra parte, que Locke concibe la idea como independiente de la palabra, algo con lo que yo pues, no estoy de acuerdo, porque es verdad que puede haber pensamientos sin palabras, en cierta medida, pero definir eso a eso simplemente como pensamiento me parece excesivo. Considero que los pensamientos prácticamente siempre están mediados por palabras. En cualquier caso, las imágenes también son importantes en el conocimiento, indiscutiblemente, y en ese sentido podría entenderse que el planteamiento de Locke pues puede ser válido. En cuanto a la existencia de palabras generales o universales, podríamos decir, Locke se muestra contrario a la admisión de los universales en el conocimiento y desarrolla y formula una explicación de tipo nominalista que sigue pues la línea de pensamiento, por ejemplo, de Guillermo de Ockham. En ese sentido, la mente humana capta singulares, capta contenidos empíricos y luego pues a determinadas cosas comunes las nombra con un término, con una definición, etc. Y en este sentido reafirma el nominalismo de Ockham, por ejemplo, pero con unas variantes adaptadas, por supuesto, al desarrollo del conocimiento durante el siglo XVII. Hay que tener en consideración que Ockham murió sobre 1348-49 por causa de la peste y sus planteamientos iniciales nominalistas pues siguen siendo válidos, pero fueron reelaborados por Locke, por Hume y por otros pensadores posteriores, como es natural. Ciertamente, para Locke,
y en esto sí está de acuerdo con Descartes, sería un punto en común con este otro gran filósofo creador del racionalismo, la mente está siempre presente ante sí misma, por lo tanto, Locke está convencido de que tenemos conciencia de uno mismo, conciencia de sí, que se dice también. Pero es que además, en el proceso de conocimiento, según Locke, el ser humano comienza a tener ideas cuando tiene las primeras sensaciones que provienen de la experiencia externa, fundamentalmente a través de la vista y del oído, y se origina entonces la idea de sensación. Diríamos que las sensaciones son lo que captamos de la realidad, lo que aprendemos del mundo real y lo que nos da realmente el conocimiento o los conocimientos. En cierto sentido, se puede decir, siguiendo los planteamientos de Locke, que sobre estas ideas de sensación se puede ocupar la mente mediante la percepción, que es dar significado a esas sensaciones, el recuerdo y también el raciocinio, la argumentación, etc. En consecuencia, según este planteamiento empirista de Locke, si la mente reflexiona sobre estas operaciones de la mente, tiene ideas de reflexión, reflexión sobre las sensaciones de las que dispone, una vez que les ha dado también significado a través, por ejemplo, de la percepción. En cuanto al ámbito de la política, pues la labor como escritor, como filósofo de Locke y como pensador político es enorme y es sobre todo muy importante, ya que pues es un gran teórico político y elabora sin ninguna duda la teoría del liberalismo político. Se puede decir que en sus escritos políticos de juventud, Locke, por ejemplo, identificaba la ley de la naturaleza con la ley divina y hacía derivar todo poder de Dios. Aunque eso sí reconocía que a la razón le compete pues interpretar la ley y elegir al gobernante, pero pues era una mentalidad, la de su juventud, que estaba todavía muy influida por el absolutismo político, monárquico, etc. En cambio, ya cuando pasaron los años y su pensamiento político fue ya más maduro, pues fue cambiando estos planteamientos de su juventud y ya, por ejemplo, en los dos tratados sobre el gobierno civil, la ley de la naturaleza coincide ya directamente con la razón y el poder procede del contrato social. Con lo cual queda pues en un segundo término, un tercer término, pues el origen divino del poder de los reyes. Queda sustituido por la idea del contrato social y de la razón. Ciertamente esto fue un gran avance a nivel político, de teoría política, y se puede decir que las ideas principales de la teoría política de Locke son, primera, que en el estado de naturaleza todos los hombres son libres, iguales e independientes. Es lo que él considera. Otra cuestión es que esto sea discutible desde un punto de vista histórico, antropológico, etc. Otra idea principal es que el Estado, para Locke, es creado por una especie de contrato entre los seres humanos para proteger fundamentalmente el derecho de propiedad, o protegerlo mejor, podríamos decir también. Y ya en cuanto a la división de poderes, que el propio Locke considera que es esencial para cualquier Estado, insiste en que el poder supremo es el poder legislativo que elabora las leyes y que incluye para Locke el poder judicial. En definitiva, el poder parlamentario está por encima del poder ejecutivo, porque es la fuente, diríamos, de legitimidad del propio Estado, del propio gobierno del Estado, podríamos decir. De hecho, el otro poder, que sería el ejecutivo, está subordinado al poder legislativo. Incluye también el poder federativo, que está referido a la relación política con otros estados. Locke claramente, como se ve por estos planteamientos, está pues muy de acuerdo con la separación de poderes. De hecho, insiste en que es absolutamente necesaria en cualquier Estado bien gobernado y legítimamente gobernado, sancionando así o afirmando así la dualidad monarca-parlamento, teniendo pues la primacía el Parlamento, diríamos porque elabora las leyes que dan justificación y fundamentación a las decisiones políticas de los gobernantes o del poder ejecutivo. Con ello, además, Locke muy sabiamente pretende limitar el poder del monarca para que no sea un monarca absolutista o absoluto y también, a la vez o simultáneamente, proteger los derechos y libertades de los individuos. En este sentido, su obra Carta sobre la tolerancia insiste en estas ideas de libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de opinión, etcétera, que son la base, diríamos, de los estados políticos modernos, actuales, y que está ya planteado pues, a finales del siglo XVII y luego se desarrolló posteriormente durante el siglo XVIII y en los siguientes siglos, en el XIX, el XX y el XXI.
Por lo tanto, diríamos que su legado como pensador pues es enorme, es inmenso, tanto a nivel de teoría política como a nivel de epistemología, de teoría del conocimiento. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, que sé que me escuchan con atención. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales para darle más difusión, darle like a este vídeo si es que les gusta y por último suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.